conversando con el informante. Una vez más nos sentamos para poder analizar, conversar y mirar el ámbito político. Siempre le he dicho que me gusta. Soy Paolo Sánchez Guardamino y esto es Conversando con el Informante. Hoy tenemos la presencia de un alto dirigente nacional. Fue candidato al Parlamento andino con una importante votación, empresario ligado al tema de las comunicaciones, ¿no? Y que va a dar mucho que hablar porque quiero que me responda un par de cosas que se han dicho en la región San Martín sobre la dirigencia y que seguramente va a generar cola y polémica para la respuesta. José Enrique Melgar, gusto saludarte y bienvenido una vez más a Conversando con el Informante. Buen día, yo quiero agradecerte la oportunidad de poder dirigirme a todo el pueblo sanmartiniano, al pueblo de Moyobamba, y con mucho gusto a poder absolver las preguntas que sean necesarias hacerlas. Dijo Enrique Melgar, voy al ruedo de los toros. Bueno, ese es un dicho que yo lo tengo desde muchos años atrás. Yo creo que las mejores entrevistas tienen que ser cuando nos pongan las banderillas y nos saquen sangre. Hacemos faena, así que adelante. Empecemos por ello. Tu candidato, o que ya no es candidato, quien estaba como precandidato al gobierno regional de San Martín, el médico, ha dicho que él no está inscrito por los malos dirigentes, por la mala dirigencia. Y tengo que preguntarte entonces, tú estás a cargo de la dirigencia de organización nacional del Partido Aprista y movilización. Entonces, eres un mal dirigente. Bueno, vamos a respetar los criterios, pero creo que esas expresiones son más de, por decirlo menos, impotencia y de no conocimiento, no solamente del procedimiento electoral, sino de la idiosincrasia militante. Para empezar, nosotros no tenemos mis candidatos. Nosotros respetamos y ha sido nuestra tónica a lo largo y ancho del país las decisiones descentralizadas. Es por eso que institucionalmente hemos dejado que se coordine a través de los dirigentes regionales, en este caso el secretario regional, el doctor Arévalo, el compañero Arévalo, ¿no? Segundo, cuando se toma o se ha considerado designados, es la comisión política en conjunto o en mayoría la que decide. Así que el decir que que son malos dirigentes los que no han escrito, yo puedo decirte, acá sí lo digo claramente, a pesar de que estos valiosos tiempos podríamos dedicarlos a muchas otras cosas, pero es bueno aclarar. Y para zanjar el tema, lamento decirlo, pero el compañero, hasta donde yo he estado revisando, nunca presentó lista completa. Y no solamente no presentó lista completa, sino que además, porque él viajó a conversar con algunos miembros de la comisión política que asintieron y que podría ser un buen candidato, pero que antes de la fecha determinada, él renunció. Ahí justo a eso me iba a dirigir. Pero es una incongruencia la que él dice porque indica de malos dirigentes que una mano negra por ahí, aunque el doctor Arevalo es medio negrito, pero no tanto como para decirlo, pero la realidad de las cosas es que él renuncia antes de terminar de presentar su lista. Y es una incongruencia porque junto a Vincent Saavedra, junto a una serie de dirigentes, precandidatos en Tarapoto, hacen, para mí, su berrinche, su niñería, y salen a decir en los grupos del partido, me voy del partido, renuncio a mi candidatura, y luego van a Lima y refieren otra cosa. Bueno, y no solo eso, es sintomático, yo quiero decirte, en casi 4 o 5 regiones, ¿ya? Qué casualidad, aquellos que han tenido algún sesgo o alguna vinculación a dirigencias anteriores muy cuestionadas, como por ejemplo el compañero Jorge del Castillo, en este caso el compañero Pastor, ¿no?
o casualidad, y lo voy a poner entre comillas, han renunciado antes de tiempo a las candidaturas pensando que con esto iban a boicotear un proceso electoral o una inscripción tanto en este proceso municipal y regional. Y ¿sabes qué? Yo quiero saludar, aprovechar esto desde acá, a los cientos de candidatos que de mutuo propio, en épocas difíciles, porque el partido está sufriendo una crisis institucional, no podemos negarlo, ¿ya? Asumen ese reto de participar con la estrella, de participar llevando en alto la marca APRA en estas justas electorales regionales y municipales, aún a sabiendas que de repente no va a haber por decirlo menos, un baldazo electoral. Sin embargo, eso no tampoco es óbice de reconocer la calidad de candidatos que están, sobre todo con muchas opciones y que han venido trabajando desde hace mucho tiempo en el norte. Sin embargo, mencionas algo que a mí me parece muy interesante y que genera mucha realidad. ¿Y sabes cuál es el detalle específico? Y yo lo voy a decir. O sea, qué casualidad que los muertos vuelvan a nacer otra vez y quieran aparecer en el espectro. Y cuando digo los muertos, estoy hablando de Aurelio Pastor, que le ha hecho mucho daño a la región San Martín como APRA, ¿no? Y que quieran lapidar a quienes queremos en alguna u otra manera reorganizar y hacer un partido que tiene estructura, que tiene bases, que tiene posición, pero que tiene militantes en muchos de los casos de mierda. Y hay que decirlo claramente. Aunque ya sé que me va a tener que poner pito mi productor. Pero hay algo claro y preciso y hay que decirlo. La dirigencia que sale y dice en medios nacionales, Jorge el Castillo, Aurelio Pastor, Mauricio Müller y entre otros, hablan de dignidad, hablan de cosas bonitas y que para la población se escucha bonito, pero que no saben la realidad de lo que han hecho en cada uno de sus partidos y que no tienen legado. Básicamente eso, y quiero rescatar ese tema. En realidad el partido está en un proceso de renovación desde hace mucho tiempo y como tal decimos este es un proceso. Sin embargo, en su ensoñamiento político, en esa pérdida de olfato, y hay que decirlo, lamento decirlo, yo creo que en su espacio y en su tiempo ha podido tener protagonismo. Bueno o malo, nosotros no estamos acá para criticar. Por último, juzgará la justicia y juzgará la historia. Pero lo que sí te puedo decir es que en el sentir de la militancia, es que en el partido tiene que haber una auténtica renovación. Y una renovación es entendida no solamente por cambio de rostros, es entendida no solamente por quítate tú para ponerme yo. No, es una mirada al futuro con un cambio de actitudes y con objetivos claros, con modernización, actualización de nuestros principios. Es cierto, Aya de la Torre nos dejó los pilares. Es cierto, los exitosos gobiernos, el primer y el segundo gobierno de Alan García nos ha dejado un bonus track, como podríamos decir. Pero va a depender del accionar de la militancia y de su dirigencia, cómo podemos comportarnos en la sociedad. Y en esta elección, creo que también hemos recibido lecciones claras de la población, mensajes claros de la población. O sea, hemos recorrido en mi calidad también de presidente del Comando Nacional de Campaña, el compañero Valderrama, hemos recorrido todo el Perú y hemos visto cómo la población sentía ilusión en un retorno del APRA, ¿no? Pero a las finales nos hemos reducido un 1%, por N razones, pero creo que la principal cosa es que han visto desunión y han visto los mismos actores. Yo les pregunto a mis compañeros dentro de la fraternidad, si han sido gestiones buenas, si han tenido el éxito político, ¿por qué hoy la población les da la espalda? Y claro, nosotros cargamos ese activo y ese pasivo.
no es un tema de queja. Sabemos muy bien cómo hemos asumido y qué es lo que tenemos que hacer. Pero que sepa la población, que sepa la militancia, que hay todo un equipo, soldados militantes, que están dispuestos a generar la renovación y a llegar a ese objetivo. Claro, por suerte, y permíteme también en estos momentos dar una primicia. Bueno, hoy, interesadamente, algunos de esos dirigentes que tú has nombrado y que vienen perdiendo consecuentemente internamente, yo no sé con qué, voy a llamar, voy a dar un término muy, con qué frialdad pueden dedicarse a hablar de resultados no tan gratos cuando vienen de perder ya más de 4 elecciones internas. Es decir, aquellos que ni siquiera tienen el respaldo de la militancia se ufanan de dar recetas a la sociedad, ¿no? Entonces, y lo peor del caso, escuché a Jorge Castillo en una entrevista hace unos días, y él habla de legados, habla, ¿no?, de lo que se ha hecho. Entonces, a partir de eso, tendría que preguntarme, ¿y qué han dejado? ¿Qué pasa? ¿Qué han dejado? Y tendría que preguntarme a partir de eso, muchos que yo vengo de Lima, mucha de la gente que ha ido a Lima, muchas veces se ha ido a comer al comedor de la Casa del Pueblo, se ha ido a atender en la clínica del Hospital del Pueblo. Pero sin embargo, nos tendríamos que preguntar ahora, ¿dónde están muchas de las cosas, cuando ellos han sido dirigentes, de las cosas que tenía el APRA? La Casa de Trujillo, la venta de la tribuna. La venta de la tribuna. Los recursos de la clínica. O sea, yo lo escucho y digo, ¿ese será para qué les parece? Bueno, voy a aprovechar y lo hago públicamente en estos momentos. Te invito a que te afilies porque eres una de las voces críticas y estás en el mismo objetivo de limpiar la casa. Porque nosotros, quienes hemos dedicado nuestra vida a generar con resultados cohesión militante, actividad, retorno de credibilidad y de fe, se había perdido ya si algo tenemos que rescatar de esta campaña, es que se ha vuelto a generar la fe en el militante, la fe en las bases. Es que ya nos hemos puesto en modo campaña, se prendió el motor, conscientes también de que tenemos que cambiar. Vuelvo a reiterar, no solamente actores, sino también, por sobre todo, actitudes. En ese camino estamos, así que públicamente le digo bienvenido, compañero. Vamos a traer la ficha en cualquier momento. Para firmarlo de una vez. Pero a partir de eso tengo que preguntarte, en este trajín de renuncias por grupos de WhatsApp, nace también la expectativa de ciertos pseudos militantes, precandidatos, a formar un nuevo partido. O sea, dejando la línea de la postura, lo ha dicho Vincent Saavedra, hay un audio claramente donde él dice e invita a otros compañeros a formar un partido político. O sea, tanta es la ligereza, tanto es la posición y la postura que ni siquiera puedes en tu partido y quieres formar otro. Bueno, quienes conocemos la historia del APRA, vamos a entender que estas majaderías han sido cíclicas e inclusive se han atrevido a hacerlo pro hombres militantes de la talla de el que fue ministro en la época de Fujimori, premier, de la talla de Bayer Riestra, que empezó a irse con el MIR. Después han habido muchos intentos de generar, no nos olvidemos que en los 80s, por ejemplo, Towson empezó con el tema de las bases ayistas, ¿no? No nos olvidemos también que ya en pleno gobierno aprista hubieron algunas voces que proclamaban ya
la formación de otro partido con nuevas concepciones, una refundación del APRA. No nos olvidemos que hoy los que más gimen, como las famosas lloronas, por Alan García, los que más reclaman la admiración, yo digo por ejemplo el compañero Velázquez, a quien personalmente lo invitamos a que se afilie en épocas difíciles, y él dijo que no era su prioridad. Y cuando estuvimos afiliados fue el primero en querer ser candidato, fue el primero en criticar, y además anteriormente fue el primero en cuestionar la imagen de Alan García. Hoy es su plañidera. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Y si tenemos que hablar claro, yo creo que la población va a ir aquilatando también esto. Tenemos que andar con la transparencia del caso. Decirles que sí es cierto, estamos pasando por unas épocas difíciles dentro del APRA. Pero queda la columna ideológica, quedan las bases históricas, quedan las bases de la mística. Y eso, quienes no hemos perdido, nos da la fuerza para poder impulsarnos y generar nuevas acciones para cumplir otro centenario más de vida, que es importante como movimiento continental. Hace más de un año. Y disculpa, nos hemos emocionado en las preguntas y se me iba la primicia. Decía yo que ya en convención política y desde la convocatoria de elecciones generales, en esa acta, ya está la convocatoria a un Congreso Nacional Partidario. Y qué bueno. Eso ya está. No solamente está la convocatoria a un Congreso Nacional Partidario, está ya conformada, compañeros, ciudadanos, una comisión organizadora que la preside un compañero de mucho prestigio, que es el compañero Víctor López, ¿no? Y que vamos además, ya se ha fijado la fecha que va a ser el 16, 17 y 18 de octubre, que dicho sea de paso, o casualidad, esto sí es una casualidad, ¿okay?, es exactamente los días en que se realizó el Congreso anterior hace 4 años. ¿No? En el tiempo exacto. Entonces, hay muchos que reclaman Congreso. Quiero comunicarles, compañeros y amigos, la historia del APRA va a cambiar con nuevos actores, con una nueva visión de futuro, y que ya está todo, pues está caminando. Y quienes desconocen, como por ejemplo públicamente y en televisión han desconocido a nuestro compañero ex candidato presidencial de tener cargo alguno, cuando es integrante de la comisión política, quienes desconocen, entre comillas, es porque están más preocupados en generar sus lobbies o en llevar los folders azules para conseguir algún puesto, o por, claro, previa puesta de su kimono. A partir de eso, yo tengo que indicar, y qué bueno, porque se ha gritado en muchas asambleas, Congreso Nacional, y que seguramente marcará un hito en la historia del partido nuevamente. Sin embargo, y no quiero que se me vaya, creo que una de las grandes derrotas, y nos ha pasado factura en esta elección que ha pasado, es volver a ver los mismos cuadros que la ciudadanía asqueaba. Y hemos podido ver nuevamente un Aurelio Pastor caminando por la región San Martín, acompañado de sus lacayos, acompañado de sus sicarios, y lo estoy diciendo yo, Paolo Sánchez Guardamino, acompañados de sus mafias, y que intentaron sabotear muchas de las cosas en ese proceso electoral que pasó presidencial, y que ahora intentan escudirse en renuncias, en buscar nuevos partidos. Y a partir de ello va mi pregunta: ¿van a ser cambiados algunos secretarios que han estado involucrados en este tema? ¿Van a ser sancionados? Aunque conversábamos ayer y no se puede activar el tema de la disciplina partidaria porque hay todavía problemas administrativos. O sea,
¿Qué va a hacer con esta No, obviamente que tiene que haber, o sea, cuando hablamos de cambios, tiene que haber también uno de los principios básicos y por cuales el partido ha subsistido, ha sido su disciplina. Y eso, también tenemos que reconocerlo, se ha relajado, ¿no? No puede ser que nos estemos acostumbrando a que expresidiarios, ¿no?, vuelvan en olor a santidad y con recetas, ¿no?, de ética y moral en el partido. Eso se tiene que acabar. Yo estoy convencido de que la nueva dirigencia tiene que tomar cartas en el asunto y quienes han tenido esas actitudes nada fraternas, no digo poco fraternas, sino nada fraternas, simplemente han equivocado su militancia en un partido en donde tiene que primar la fraternidad, tiene que primar la institucionalidad, tiene que primar la unidad de criterio. Y si no hay eso, alas y buen viento, que se fueron muchos y quedaron en el olvido. Ese será el destino que les toque. Aquellos que a veces hay algunos que se ufanan también de decir, me ha llamado tal, me ha invitado tal. Y ese es el caso de a ver, quiero utilizar un término exacto para que se quede grabado. Y ese es el caso del que renunció por WhatsApp y que luego se hizo la víctima, que hoy ha salido en un programa de televisión en Tarapoto diciendo, me llamó el candidato Oscar Cabrera de Avanza País. Así, ¿por qué te dije eso? Te llamó. No es que, como algunos en el partido, que se han ido y se han puesto el kimono y se han reunido ya con la electa presidenta. Bueno, aquí de repente también los que pasaron con el tiempo se están queriendo acomodar con algunos candidatos. Bueno, sin infraternos al partido. Sí, pues obviamente. Eso demuestra la clara inconsecuencia con ideales, la clara inconsecuencia con nuestros mártires. Estamos cerca al 7 de julio. Quienes entendemos el verdadero mensaje de la sangre derramada de más de 7,000 apristas, quienes entendemos las muertes bajo las hordas asesinas de Sendero Luminoso y del MRTA, que ha estado en esta zona justamente, que han dado su vida por un ideal, podemos comprender que no hay espacio para aquellos genuflexos, para aquellos que por interés, para aquellos que de repente en su confusión ideológica o en su poco conocimiento de la historia mística del APRA, han venido y como tal deberían irse antes de que reciban el cocacho aprista. Hace más de 20 años no he escuchado esa frase. El cocacho aprista. Más de 20 años no he escuchado esa frase. Hubo una reforma en las internas, en las externas, en el partido, cuando empezaron a ver los cambios y los dirigentes de toda una vida empezaron a ver que, oye, y te lo digo porque me lo dijeron a mí, yo lo entiendo bien claro, ¿no? ¿Quién es el doctor Arévalo? ¿O tú lo conoces? Un día recuerdo que alguien me llamó, ¿lo conoces? Él lo puso como secretario regional. O sea, pero debe ser alguien que esté en la línea del partido, lo convoca como secretario regional. Y a mucha gente no le cayó muy bien eso. ¿Hay algún compromiso económico, empresarial o ideológico con el secretario regional del partido aquí en la región San Martín? No, nuestro único compromiso o nuestra única responsabilidad más que compromiso es valorar el trabajo organizativo que cualquier compañero puede hacerlo. Y digo esto, y ya que estamos aquí en la zona, te puedo decir en mi calidad de secretario nacional de organización, nosotros, por ejemplo, hace buenos años atrás, le dimos la confianza a un ex secretario regional, el compañero Acosta, ¿no?,
promovimos porque encontramos una región devastada por la desilusión, por la desmotivación que había en la militancia. Tanto es así que en el proceso de reinscripción, que fue muy difícil hacerlo acá en San Martín, se logró solo inscribir dos provincias, que fue la de Rioja y la de Picota. Yo creo que política es resultado. Ante eso, y cuando se le dio más plazo, no hubo resultados. Y vimos, no solamente quien habla, sino una serie de dirigentes nacionales, vimos el entusiasmo, el desplazamiento que ha habido motivando, ¿no?, la reorganización partidaria desde Tocache hasta Nueva Cajamarca del compañero Arévalo, que creo, además, de repente me equivoque, pero fue el que incentivó muchas candidaturas o muchas dirigencias que estaban invisibilizadas. Producto de eso también fue designado, porque ni siquiera hasta ahora está inscrita como provincia y legalmente reconocida ante el jurado, Moyobamba. Y ahí fue designado el doctor José Luis. José Luis. Entonces, se ha dinamizado. A veces yo me encuentro con muchos compañeros acá, me dicen, compañero, el partido. Entonces yo les digo, pero entonces si ha habido tanto activismo, ¿por qué no se pudo ni siquiera constituir comités provinciales? ¿Por qué cuando convocamos a reuniones no se presentan más de 8 o 9? O sea, esas cosas tienen que cambiar. Tenemos que cambiar la forma de hacer política. Y no solamente hacer política es ir y a reunirse en un local. Hoy es compenetrarse con los intereses de la población, que es nuestro objetivo. Por algo nos llamamos o nos autodenominamos el Partido del Pueblo. ¿Qué estamos haciendo a favor del pueblo? Es por eso que también desde la Secretaría Nacional de Organización, eso ha sido muy enfático, que estamos reconociendo a dirigentes con lo que nosotros llamamos la doble dirigencia, la dirigencia social y la dirigencia política. ¿De qué nos sirve tener dirigentes de 4 paredes si no tienen la experiencia o tienen algún expertise como dirigentes gremiales, como dirigentes empresariales, como dirigentes sociales? Por último, que sean presidentes de la PAFA, pero que tengan alguna dirigencia. Entonces, esas cosas son las que nosotros valoramos. Ese es el único compromiso y esa es la única responsabilidad. Porque si fuera de otra manera, estoy seguro que estaríamos llevando al partido al cadalso. Y lo que queremos es más bien el resurgimiento de un movimiento que tiene historia, tiene ideología y tiene toda esta infraestructura para poder desarrollar un partido sólido en estos momentos que estamos en la desaparición de organizaciones políticas. Voy a hacer una última rueda en lo que se refiere a San Martín, porque quiero entrar a un tema nacional, y es que en estas semanas que han pasado y que se ha podido sentir el desquebrajamiento institucional de quienes se ponían el polo del partido y les quedaba grande y les pesaba, nace varias disyuntivas, varias ideas, varias acciones y varias situaciones que me hace recordar, no sé si lo tengo en la memoria, aquel tiroteo, aquella balacera que se dio aquí en Moyobamba mientras que se inscribían listas al Congreso, donde el ex compañero Pacheco, comandante Pacheco, sacó su arma por defensa. Y me hace recordar eso y voy a ello. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás, cuando Aurelio Pastor manipulaba la región San Martín, hoy día eras candidato y a las 10 de la noche eras tu candidato, ¿ya? Pero a las 3 de la mañana ya no estabas, ni siquiera en el padrón.
Y no sé si les estará pasando factura o no, lo que hicieron hace muchísimos años atrás, pero hoy se rasgan las vestiduras. Y se rasgan las vestiduras echándole la culpa a la mafia enquistada, en la mafia que existe, según ellos, en la mafia que aún desean mantener al partido de las dirigencias. Bueno, esa es una de sus incoherencias políticas. Por eso te decía, a veces hay algunos compañeros que se ponen sotana arrastrando tremenda cola. Pero no quiero ser infraterno en mis expresiones, ni mucho menos adjetivizar. Lo que sí te puedo decir, porque más que mirar lo que ha pasado, más de estar criticando lo que han hecho, estamos enfocados en un cambio de rumbo. Y lo estamos haciendo, como tiene que ser en política, más allá de un discurso, en acción. Cuando, por ejemplo, hace más de 30, 40 años, han habido elecciones limpias donde han participado todos, hasta los dirigentes. Y también, dicho sea de paso, la mayoría de dirigentes obteniendo escasa votación militante. Cuando, por ejemplo, se podría haber expuesto a notables compañeros, entre comillas, ¿no?, a que vean que la militancia no los apoya. Con 200 votos, con 300 votos. Quiero aprovechar también para agradecer siempre ese respaldo de la militancia a nivel nacional, porque en las elecciones que quien habla se ha presentado, siempre ha quedado en primer lugar, con las más altas votaciones. Y esto no es motivo ni de orgullo, ni de vanidades pasajeras. Es motivo más bien de compromisos claros con el cambio, sabiendo que la tarea que estamos haciendo no es equivocada, tiene respaldo, sabiendo que quienes a los cuatro vientos reclaman y se quejan de que puede haber cosas ahorita en esta gestión, ¿no?, de la renovación, pues sencillamente son los que cometieron todos los abusos y atropellos a los militantes, a los candidatos. Y como tú bien lo has dicho, hoy les pasa factura, ¿no? Un compañero, Jorge del Castillo, que viene perdiendo, vuelvo a reiterar, un compañero Mauricio, que también ya no tiene los espacios necesarios, un compañero Velázquez, que está en estos momentos, ha perdido toda la fuerza, ¿no?, porque a él le decían el cacique de Chiclayo, ¿no?, y hoy creo que ya no manda ni en la casa. Pero bueno, esas... y yo lo digo dentro de un tono irónico, pero con mucha fraternidad, sabiendo que eso de repente también les puede hacer reflexionar. No es tarde. Hasta la Biblia ha contemplado, ¿no?, los hijos pródigos. A buena hora se cambian de actitud y regresan. Y se ponen la camiseta del APRA y se ponen a fortalecer. Y nos preocupamos no solamente de hacer lobbies y de estar negociando el símbolo del APRA, sino sobre todo de darle valor, vuelvo a reiterar, a toda esa historia y a todo ese legado que nos ha dejado Haya de la Torre, y sobre todo a esa expectativa que aún ahora mantiene la población. Es increíble que a pesar de que hayamos tenido un 1%, dice, ¿cuándo se fortalece? Hace falta el APRA en el gobierno. Y marcando esa postura, tengo que preguntar, para entrar al tema nacional, ¿quién está detrás de Enrique Melgar? ¿Están los caciques, están los dinosaurios del partido, está quienes le han hecho daño durante muchos siglos de los siglos al partido? ¿Quién está? Porque sé que lideras una línea partidaria que quiere un verdadero cambio, que quiere una verdadera renovación, que quiere que se le permita a los jóvenes volver a entrar al partido. Nunca voy a olvidar cuando yo en algún momento quise ser candidato a regidor, me dijeron, va a ver, ¿qué más allá?
pero es un momento. 44 años que sigue esperando mi momento. Sé que estás siguiendo una línea de la renovación del partido. ¿Quién está atrás? Bueno, quien está atrás de Enrique Melgar es el imperio del mensaje con la sangre derramada, como decía, de los 7.000 apristas, no solamente en Chanchán, sino también en los 80s. Quien está atrás de Enrique Melgar es ese soplo cósmico de Aya de la Torre, quien ha hecho que nuestra vida la entreguemos a ese ideal de ese gran maestro, de ese gran hombre. Ellos son los únicos a quienes Enrique Melgar se debe, y se debe también a esa esperanza de ese militante de a pie que no solamente destina su tiempo, a veces destina los pocos recursos que tiene pensando en su partido, pensando en su pueblo, y que justamente el APRA tiene que ser ese instrumento de cambio social, ¿ya? A despecho de algunos dirigentes que lo único que han pensado es en engrandecer las cifras en sus cuentas bancarias o en estar en la vanidad del poder. Nosotros estamos en hechos, porque quien te habla también viene, y puedo decir en mi currículum partidario, nunca fui designado o fui producto de un dedo. No, nosotros siempre hemos ganado en elecciones. Yo he sido dirigente en Huancayo, que es mi base inicial. He sido dirigente en Tacna, he sido dirigente nacional, pero siempre contando con el respaldo no solamente de la militancia, que ve que somos un equipo. Hoy es cierto, en el APRA no hay un liderazgo, ni nosotros pretendemos ponernos a las alturas de un Aya de la Torre o de un Alan García. Pero creo que se está generando liderazgos colectivos. Un equipo que con visión de futuro encontrará otro hombre que enrumbe toda esta gran victoria a favor del pueblo en las finales. ¿Qué crees que ha pasado, ha sucedido? Enrique Valderrama, candidato presidencial, ha recibido en muchos lugares el respaldo mayoritario en sus mítines, en sus recorridos, en sus visitas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró pasar la valla electoral? ¿Por qué no se logró consolidar al partido a que pase esta brecha que no nos hubiese permitido de una u otra manera entrar en una reorganización? A ver, y yo te agradezco esa pregunta porque me permite un poco desechar algunas versiones que se dan post elecciones. Nosotros no vamos a entrar en el modo queja de decir fue la traición, fue la anticampaña que nos hacían los compañeros Jorge Castillo, nos hacían los compañeros mal o bien llamados dinosaurios. No, sería darles mucha importancia, porque tampoco tienen tanto peso para eso. Y su propia votación lo ha dicho. O sea, no, con 5.000 votos no pueden hablar, ¿correcto? Creo que nos ha faltado básicamente un trabajo más efectivo en la inserción social, a pesar de que había una expectativa, a pesar que se ha despertado el ánimo electoral en la militancia, como digo, se ha recobrado la fe en el militante. Nos ha faltado tiempo para hacer un trabajo de base, para hacer un trabajo más efectivo en liderazgos sociales. Y esa es la gran tarea a futuro. La historia de los presidentes en América Latina, la historia de Aya de la Torre, ¿ya? Y de muchos otros candidatos, ¿ya? Ha sido la primera. Keiko está llegando a la cuarta vez, superando esa imagen del dictador de su padre, hoy teniendo un respaldo en democracia, pero con mucha responsabilidad y una polarización. Y ni siquiera una polarización, porque la polarización está en un
20% que han tenido entre los dos que han pasado a segunda vuelta. La polarización está en los que ya no creen ni siquiera en las elecciones, en esos 9 millones que no han ido a votar. Entonces, ese es el gran reto que tiene ella como gobierno. Y digo, en ese sentido, nos ha faltado ese trabajo. Hay que ser autocríticos, ¿no? Y que sabemos que ese mensaje tenemos que darla justamente fortaleciendo la organicidad partidaria, teniendo claro cuáles son nuestras tareas, metas, no solamente planteando objetivos, sino calendarizando además y viendo. Y estoy seguro que de acá a 4 años, cuando haya 5 años, cuando haya un nuevo proceso electoral, ya tendremos a un Enrique Valderrama mucho más cuajado, con mucha más presencia nacional, ¿no? Porque hay que reconocer también, y los pocos que lo han escuchado, independientemente de los compañeros, de la valía en locuacidad, en conocimiento. Es cierto, la impetuosidad del joven hace que cometa muchos más errores. Y creo que también su grandeza va a estar en rectificar y en asumir algunos actos de contrición. Y solo así la militancia, ese ejército militante se engrandecerá, se consolidará y llegaremos a la meta promoviendo liderazgos nuevos, juveniles, ¿no? Que tanta falta hacen en el partido. ¿Qué va a pasar en este Congreso Nacional que se viene en octubre, después de 4 años aproximadamente, en este Congreso? Bueno, no va a ser fácil. No soy un oráculo ni lector de cartas, pero escuchando y visitando y conversando, entendiendo el sentir de las bases, estoy seguro que aquellos que se autoproclaman notables, aquellos que han estado durante más de 40 años en el gobierno, será su quinta derrota y será el rebote. Como decía algún maestro en el APRA, estamos tan mal que es lo mejor que puede pasar, porque de aquí para adelante vamos a crecer. Con la elección de candidato presidencial de Enrique Valderrama, ya se había configurado una nueva postura y fisura dentro del partido. Porque, si bien es cierto, Enrique Valderrama está muchos años pegado al partido, y mucha gente se sorprendió porque un muchachito ganó a todos esos dinosaurios que existían. Y eso tenía un mensaje claro. Es que el aprista decía renovación. Claro, justo, o sea, no solamente ganó un muchachito, ha ganado una expectativa, ha ganado toda una corriente de cambio, una corriente que está hastiada de un status quo político interno en donde dejaban de lado no solamente los actos democráticos, sino sobre todo la buena fe e intención de la militancia. Eso va a cambiar. Eso está cambiando. Vuelvo a reiterar, lo estamos ya haciendo, lo estamos demostrando. Acá se ha respetado la voluntad de las bases. Acá nadie puede decir que ha habido imposiciones, porque si hubiera habido imposiciones, de repente otros hubieran sido los candidatos. Pero si no hay ni siquiera la tarea, la eficacia, ¿ya?, de poder conseguir y constituir una lista completa, ¿cómo podemos exigir que debe ser candidatos y representar a un partido que tiene un legado, ¿no?, de organicidad, que tiene muchas victorias a lo largo y ancho del país? Así que esas cosas son las que se tienen que recobrar. Voy a ver en octubre o a finales de octubre, después de este Congreso Nacional del partido, a Enrique Melgar como secretario ejecutivo nacional. yo me voy a...
permítanme, amigos y pueblo, no estaba en tu línea. ha hecho que me atore. Bueno, lo voy a decir así de claro. Yo no voy a manifestar qué son las bases, qué es la necesidad o qué estamos esperando. Sí, es una vocación, estamos en política. Obviamente que queremos crecer políticamente y quien habla ha crecido desde la chapa. Y como digo, todos sus puestos los ha ganado. A pulso, con amor, con convicción, con mística. Y esta podría ser una oportunidad más. Vamos a ver, porque no es cuestión de ganar por ganar. Yo estoy seguro que podemos ganar. Es cuestión de legitimarnos consensuando acciones para fortalecer el partido. No queremos ganar pisoteando, no queremos ganar rompiendo o siendo irresponsables y violando las leyes electorales. No. Queremos ganar en buena lid, queremos tener el respaldo de la militancia, pero por sobre todo tener un equipo que cambie las actitudes y que tenga la mirada fija en un trabajo denodado para cumplir 100 años más como Alianza Popular Revolucionaria Americana. Así que sí, si es así, lo verá usted, mi querido amigo periodista, a Enrique Melgar en una próxima lid electoral en el Congreso. A partir de ello, quiero ir terminando con esta pregunta. Todos han llegado por un beneficio personal. Industria, la Casa de Trujillo, ahora la clínica. Va a llegar Enrique Melgar a dejar huella, como, y voy a utilizar el término que utiliza Jorge del Castillo, a dejar huella, como lo han dejado estos miserables del partido. A ver, uno, que el partido está tan en crisis que ya no hay nada, porque ya todo o lo están vendiendo, lo están perdiendo judicialmente o están dejando en bancarrota porque ni siquiera administrar lo poco que hay sabe. Número uno. Número dos. Quien te habla y el equipo que estamos convencidos de que no podemos dejar o no podemos echar por la borda todos esos años de militancia para que quedemos en ser uno más de esos grupos que defraudó. No es por repetir lo que decía Alan García, pero sí estamos conscientes que nuestro compromiso también es de pasar en la historia del APRA y, ¿por qué no?, en la historia del pueblo peruano, de que se sepa que hay una esperanza en gente que entiende la política como una acción de servicio. Y reitero, no es solamente esperar a que haya sido secretario general. Quien ha sido, quien te habla, ha sido dirigente, vuelvo a reiterar, toda su vida. Y jamás ha habido un cuestionamiento de corrupción. Muy por el contrario, solo de repente muchos no conocen. En Tacna, cuando estuve de secretario general, yo prometí una sola cosa: dejar un local del partido. Nosotros hemos construido, sin pedir un solo a la militancia. Hoy el APRA tiene su casa en Tacna, ¿ya? Y lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, sin involucrar recursos del APRA, ¿ya? Donde hemos estado en Junín. O sea, creo que como en toda empresa, y que como todo lo digo en política, se hablan con hechos. Las acciones que nosotros hemos tenido y estamos dejando hablan por nosotros. Ya no necesito hablar más, simplemente hacer recordar que nos quedan muchas más tareas por hacer. Espero de todo corazón que en una próxima entrevista pueda entrevistarte como secretario nacional. Para mí va a ser un honor, y te lo digo así en esos términos. Además, quiero agradecerte porque prácticamente aquí en San Martín estás motivando y has puesto el bichito, y acá se ha hablado de una que no la tenía pensada, que hasta me ha atorado,
pero que nos motiva y estoy seguro que vamos a lograr ese justo resultado y sobre todo vamos a fortalecer el partido involucrando el accionar juvenil, involucrando el accionar de las compañeras, involucrando el accionar de nuestros compañeros, involucrando y escuchando también a aquellos que en larga data de repente han sido marginados, hoy peinando canas, pero que sin embargo tienen mucho que aportar también al partido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy. Yo soy Paolo Sánchez Guardamino. Si no te gusta mi programa, no lo veas. Si vas a tomar, llámame, te puedo acompañar. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.